Sí, bueno, Daniel, ya estamos con nuestro invitado de la noche de hoy. Estamos con el señor Alfonso López Chaúdez, fundador y presidente, corrígeme si me equivoco, del partido Ahora Nación. Fundador. ¿Cómo está? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Gracias por la invitación. A sus órdenes. ¿Usted cree que la presencia, ya que usted ha tomado posición de esta mesa cuando estábamos presentando esta fotografía, ¿qué cree que pase con esta nueva incorporación al equipo del candidato, todavía candidato Sánchez? ¿La presencia del fiscal José Domingo Pérez, suspendido fiscal, le suma, le resta? A todo el bloque democrático le hace bien la presencia de Domingo Pérez. ¿Sí? Es lo que pienso. ¿Por qué? ¿Por qué cree eso? Porque tuvo una consistencia en enfrentarse a lo que nosotros hemos denominado en la campaña, ¿no?, el cogollo, el núcleo que ha capturado todas las instituciones del país. Y él se enfrentó a la cabeza. Pero, digamos, cuando él decide dar este paso en la defensa de Pedro Castillo, hubo quienes desde ese lugar que usted señala, desde este pacto, dijeron, bueno, acá está la prueba de que, de que no era un fiscal imparcial, sino que siempre estuvo politizado, que era de lo que siempre le achacaban, ¿no? Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Eso es buscar argumentos para un movimiento de fichas. A mí me pudieron haber dicho, él nunca era un académico, era rector. En realidad tomó el rectorado como un trampolín para ser político. No es así, ¿no? Yo no podía haber adivinado que iba a haber una marcha. No podía haber adivinado que por haber hecho eso iba a pasar lo que pasó. Entonces, él, claro, me imagino que el doctor Domingo Pérez, frente al cercamiento y el cercenamiento que le hacen, busca, por otro lado, una manera de protegerse, ¿no? Que es el caso de muchos otros. A veces hay injusticias, ¿no?, que se cometen, abusos de poder, excesos del poder capturado, ¿no?, contra los funcionarios. Quisiéramos preguntarle, de alguna manera, ampliamente por compromisos que seguramente usted querrá arrancarles a los candidatos que pasen a segunda vuelta, ¿no? Pero antes, brevemente quisiéramos también preguntarle si ha reflexionado sobre lo que pasó en la primera vuelta, Sí, con claro. su candidatura. Sí, claro. ¿Ya lo tiene claro usted? ¿Tiene claro en qué momento se cae su candidatura, que era expectante hasta incluso una semana y media antes de las elecciones? Sí, hemos dicho nosotros que todo el partido fue golpeado, desde el militante, su dirigente distrital, regionales, provinciales, e incluso la plancha presidencial. No esperábamos este resultado. Esperábamos estar entre el segundo, tercero o cuarto lugar. ¿Y a qué atribuyen lo que pasó? Quedó en séptimo usted. Hay varios factores, pero el primero de todos, yo he dicho en una reunión con los militantes que toda la responsabilidad la asumo yo, toda, no la mitad, no un partecita. Una vez que se afirma esto, vamos a probables explicaciones, voy a ir citándolas en desorden, ¿no? En el debate, por ejemplo, no nos fue bien en la primera parte del debate, en la parte inicial. El primer debate. Del primer debate. ¿Y por qué? Creo yo porque en ese momento, cosa que no se sabe, yo me sentía indispuesto. ¿Anímicamente? No, anímicamente salud. nunca. Anímicamente nunca. Me sentía con mucho sueño. ¿Sí? Mucho sueño. ¿Había alguna medicina? Solo había... ¿Cansancio acumulado? Tampoco. Yo había tomado solamente, como ahora, un resfrío, un Panadol. Es la única medicina que tomé. Toda mi vida lo he tomado y nunca ha pasado nada, ¿no? Claro, tomaba de noche, ¿no? Pero... O la adrenalina se vino abajo, porque prácticamente era un momento... Puede ser. Pero al final de ese debate, hicimos lo que yo considero lo más importante, ¿no? Dijimos que este no era una elección entre Ahora Nación o cualquier otro candidato.
entre el candidato Alfonso López Chao o cualquier otro partido, sino era una decisión entre insistir y darle el poder a la mafia y la esperanza encarnada por el pueblo. Sí, sí, sí. Al final usted dijo eso. Y no pedimos votos para marcar los casquitos. Ujú. No lo hicimos. Pero, ok, pero usted estaba Eso fue. anímicamente, había sufrido un bajón, ¿no es cierto? ¿Sentía eso usted? Anímicamente nunca me sentí mal. Ok. Siempre con la voluntad, que es lo importante, al tope. Sí, ¿no? sintió un bajón. Pero en el sentido, en el segundo debate. Pero perdón, lo que pasa es que de todas maneras, en una situación así, de todas maneras los mensajes pudieron estar más claros, pero quedó la sensación de que fue un cúmulo de anuncios y anuncios y anuncios y nada de impacto. ¿Por qué? No sé, no estoy muy seguro de su versión. Lo más importante fue el minuto final. Eso fue. Nadie sostuvo lo que sostuvimos nosotros en el minuto final, en esos términos políticos claros, de lucha contra una mafia que ha capturado todas las instituciones del país. Ya no era una cuestión de política, de medidas cortas, ¿no? De recetas cortas. No creo que ese sea el problema. Dígame qué receta corta dio el señor Belmont. No, es que si me pregunta por él, es distinto, porque él tenía otros objetivos. El mismo que todos queríamos ganar, ¿no? Así es. Entonces, usted me pide una explicación, esa es una. La otra es que descuidamos las redes. Una periodista española habló de la paradoja de López Chao. Llena las plazas, conecta y las encuestas no la acompañan. Descuidamos. Pero lo de las redes también es un poco relativo, ¿no? Porque si bien en el caso de Belmont, por ejemplo, su ascenso es inexplicable sin las redes, ¿no? Y sin su hija en el TikTok haciendo campaña por él. En el caso de Acuña, por ejemplo, le puso mucha plata a las redes, a los influencers, y no pasaron la valla. Ya, pero eso no niega el hecho concreto que nosotros descuidamos las redes. Ajá. ¿Qué tanto impacto cree que tuvo eso en su candidatura? Nunca se sabrá, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que no debimos pedir el indulto para el presidente Castillo, que eso no estaba en la tradición de Ahora Nación y que eso nos quitó el centro. Nunca se sabrá qué tanto dio lugar a eso, porque eso nos sacó del 0.4 al 8 que tenemos ahora. Nos subió a lo que hemos conseguido. ¿A qué se debió eso? O sea, bajamos, como dice usted, de un expectante lugar, se bajó. Y volvimos a subir, y tercer lugar, sí. Pero ya era tarde. Ya faltó tiempo, ¿no? Esa es el balance que estamos haciendo. También hay un balance en el sentido de que nuestros comités, a pesar de que somos unos partidos con más afiliados, pero tener afiliados no significa tener organicidad, ¿no? Son personas que se afilian. Ese es el conjunto de cosas que hemos dicho, ¿no? En la campaña. Algunos candidatos no nos funcionaron, ¿no? Bueno, una contracampaña también importante, ¿no? Usted lo ha dicho. Nunca sabremos cuánto pesó la contracampaña. A ningún candidato se le atacó tanto como al candidato de la Nación desde que estaba en el 6º lugar. Hubo periodicazos y todo, lo recuerdo. Le dijeron que había saltado un banco, que era terruco. Nadie ha criticado tanto a Abimael Guzmán como lo ha hecho Alfonso López Chao. Nadie se ha enfrentado a él, al punto de que Abimael Guzmán en la entrevista del siglo me ataca furibundamente a los artículos que yo sacaba contra él. Porque era bien sencillo, alguna vez lo dije aquí en Epicentro, ¿no? Yo iba al pensamiento estratégico de él, me lo imaginaba sentado en la mesa y le estaba diciendo, usted ha hecho una organización donde la pistola manda a la política. Y eso nunca existe en la historia. Siempre la historia, la política manda la pistola. Cuando usted dice nadie se ha enfrentado a Abimael Guzmán como yo, ¿en qué momento fue? ¿En qué época? ¿En qué años? A ver, yo no recuerdo la fecha del artículo que escribí en La República, ¿no? Eso debe haber sido
la fecha en la entrevista del siglo, porque le hace una entrevista del siglo, y ahí está citado Alfonso López Chao con sus artículos, atacado furibundamente. La fecha no la tengo, pero encantado de enviárselas por teléfono. Ok. Pero lo importante, estoy criticando la concepción, no los efectos de haber matado a alguien. No los efectos, sino las causas que los motivan. Ser un partido, desarmar un policía en la calle es lo más fácil del mundo, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Pero la concepción, ¿qué concepción de Estado tenía? Ninguna. Ok, señor Abimael, tú llegas al poder, dime qué vas a hacer con el Estado. No hay proyecto hasta ahora. De eso me encargué yo. Ahora, hablando de la contracampaña, recientemente, ya después de la primera vuelta, hubo una noticia propalada por un medio de comunicación, por Willax, según la cual usted era parte de una especie de orgía con dos mujeres pertenecientes al partido en un hotel. El medio finalmente tuvo que retractarse, entiendo. ¿Por qué se retractó? Yo sobre eso no... Sobre esas cuestiones no voy a opinar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la manera más segura de reunirme para un partido que no tiene un local, ni siquiera lo teníamos en el centro, era en los restaurantes de los hoteles. Es más seguro, tienen cochera. Entonces, los mozos del Hotel José Antonio eran hinchas de Ahora Nación, afiliados. Los mozos, y le digo lo que ustedes pueden verificar, los mozos del José Pardo eran afiliados a Ahora Nación. Los mozos por simpatía, ¿no? Del Hotel Perú 21 que está a la espalda, del Café 21 que está a la espalda, no tanto, ¿no? Eso es. Entonces, el periodista cometió un error garrafal, la señora lo están demandando. ¿Pero usted cree que fue un error o que fue mala fe? ¿Lo están demandando? Ya le mandaron la carta de notarial, ¿no? No sé si estarán conformes con la respuesta, pero ahí está. ¿No? Ahora, usted ha dicho que prefiere esperar todavía los resultados oficiales para pronunciarse sobre el apoyo de Ahora Nación, su apoyo, etcétera. Pero los políticos, ustedes también plantean escenarios, ¿no es cierto? Y el primer escenario, a juzgar por las cifras de la OMPE, es que el otro candidato que pase la segunda vuelta sería el señor Roberto Sánchez. Ese sería el primer escenario, y el segundo, lógicamente, que pase el señor López Aliaga, y el otro sería que haya un desbarajuste total. Pero primero quería preguntarle por ese primer escenario, porque ustedes, repito, los políticos trabajan sobre escenarios. Sí, claro. Qué bueno, parece usted economista. No lo soy, no tengo la suerte. Le voy a poner 3 escenarios con el señor Sánchez. El primero es pactar directamente con él, el primer escenario. El segundo escenario es levantar una propuesta antes de que se conozca el resultado, una propuesta programática. Y el tercer escenario es hacer lo que hizo Fernando Belaúnde Terry cuando todo el mundo postuló la constituyente y Fernando Belaúnde no quiso hacerlo y se mantuvo distante en una oposición crítica, que también es legítima. Te mantienes como una oposición crítica para fortalecer tu partido. Son 5 años. No tienes por qué hipotecarte, ¿no es cierto? Entonces, en el primer escenario, yo no me siento parte de un cogobierno, ni de ministro siquiera. Ni como premier. Nada, para nada. Para nada. Pero sí, ¿por qué postuló Alfonso López Chao? ¿Porque quería ser presidente? Eso es una explicación. Todo el mundo creerá eso. Y yo le digo a ustedes aquí en su canal que ese no fue mi motivo. Mi motivo fue una convicción. Yo creo en el Perú como una nación. Es una pasión. Y he dicho, y ahora lo vuelvo a repetir, no es lo que vive el Perú un problema de políticas económicas, política fiscal, política monetaria, política cambiaria. No es un problema de alianzas puntuales. No es más hondo. Y desde hace 200 años estamos con ese problema y no lo resolvemos. No voy a abdicar a estas alturas de mi vida. Y lo pongo con este ejemplo. Entonces usted podría estar entre el escenario 2 con transición hacia el escenario 3, depende del momento, ¿no? Claro, yo le pongo el ejemplo, ¿no? Hay 2 ómnibus. Uno va a Tumbes y el otro va a Tacna.
pero los problemas son similares, ¿no? El asiento está roto, la ventana no funciona, mal chofer, las llantas están descolocadas. Los problemas son iguales. Por supuesto que se pueden resolver, son problemas concretos, pero ¿estamos hablando de eso? Yo estoy hablando de eso, es lo que me interesa a mí. Hay que hacerlo, pero es lo menos importante. Es lo urgente, pero no lo importante. ¿Qué es lo importante? Oye, primero definamos el rumbo estratégico. ¿A Tumbes o a Tacna? A Tacna. ¿Y qué significa Tacna? Una modificación radical de Estado, economía y sociedad. ¿Eso es política económica? Se llama Roberto economía Sánchez política. quiere ir a Tumbes y usted a Tacna, ¿qué va a pasar? Escenario Sigue C. tu camino. Escenario C. No, sigue tu camino. Ok. Sigue tu camino, compañero Sánchez. Sigue tu camino. Yo vengo aquí a proponer a este canal a decir, ¿qué estamos levantando? ¿Y cuáles serían esas condiciones para que usted... Se las digo. Ya, díganos. Se las digo. Primero, equilibrio de poderes. Bueno, la separación de poderes es historia. Ya. Exacto. Por eso, ¿qué hacemos nosotros con eso? Si eso, para eso postulamos, para eso levantamos una candidatura, porque tenemos el convencimiento que una sociedad donde no existe equilibrio de poderes, que es igual a decir, no existe el derecho a la disidencia, es una sociedad muerta o destinada a morir. Lo he dicho en toda la campaña. Punto uno. No es algo con lo que el señor Sánchez estaría en desacuerdo. Bueno, que me alegro. ¿No es cierto? Me Hipotéticamente. Okay. Siguiente. Siguiente. Retirar todas las leyes pro crimen. Derogarlas. Pero eso no depende del señor Sánchez, sino va a depender del Senado. Bueno, usted va a ser senador. Hasta donde están los cómputos. Pero ellos tienen Senado, pues tienen más senadores que yo. ¿Cuántos van a ser aproximadamente y cuántos ustedes? Nosotros tenemos 4. De él no recuerdo cuántos tiene. Creo que más de 15 o más de... Entre Fuerza Popular y Renovación Popular tienen 30. La mitad del Senado. Ellos no solamente se van a negar, sino que ellos ni siquiera consideran que sean leyes pro crimen. Claro. Bueno, pero por eso no. ¿Y qué hacemos entonces? No sé, díganos usted. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos acomodamos? Yo no soy un acomodatizo. Nunca lo he sido. Nunca. Cuando he visto acomodos me he ido a mi casa, ¿no? Cuando luchaba por Izquierda Unida y se rompió, gracias, eso ya no es para mí. Luché por la izquierda anteriormente, gracias, me fui. Por convicción. Entonces, ahora es lo mismo. Levanto un proyecto, levanto una plataforma. Le digo al señor Sánchez, mire, señor Sánchez, con este carro vas a fracasar. Y lo mismo le dijimos al presidente Castillo cuando era presidente. Hubo una persona de su confianza, no voy a decir el nombre, que me visitó y le dije, dígale al señor Castillo que en mi campaña lo que estoy haciendo es lo mismo que yo le propuse que hiciera cuando era presidente. Y él lo sabe. ¿Y qué es lo mismo? El problema principal del Perú es culminar el proceso de formación de la nación peruana. Y eso involucra Estado, economía y sociedad. Eso no es solo un eslogan. Para algunos periodistas y para algunos políticos, la declaración de principios es un eslogan. Cuando lo asumen como un saludo a la bandera, que muchas veces lo hacen. Pero yo le pongo ejemplos históricos que no es saludo a la bandera, pues. Y que la declaración de principios es lo más importante de todo. Y hasta ahora dura la declaración de independencia de los Estados Unidos, que lo acaba de citar el rey Carlos, se lo enrostró a Trump, y que iluminó todas las constituciones del mundo, incluyendo la peruana. Y lo más importante de esa constitución, yo pregunto si eso es saludo a la bandera. Le dice la nación al Estado, yo tengo derechos antes de que tú existas como Estado. El derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. ¿Lo creemos de verdad o es pose? Hoy en el Perú lo creo de verdad, hoy más que nunca, porque estamos a puertas de otra cosa. Pero ahora... Y podemos seguir aterrizando, ¿no? Hay medidas más concretas, pero estas son las más importantes para no quitarles los minutos, ¿no? No, ahora, digamos, el pacto gobierna en este momento a través del Congreso de la República principalmente, que ha capturado diversas instituciones. Y el Congreso que viene parece que no va a ser tan distinto. La campaña por estos no tuvo cierto éxito, no se ha reelegido a buena parte del Congreso, pero
como decía, hay varios de los partidos que están ahora y que son los que cortan el jamón, que van a estar en el nuevo Congreso también, como Fuerza Popular y Renovación Popular. Pero también van a estar bancadas como la de usted, como la del señor Nieto, de Perú Bicentenario, y como la de, Partido del Buen Gobierno, perdón, que es la de Nieto, y la de Juntos por el Perú. Usted, digamos, con Juntos por el Perú podría tener algún tipo de afinidad. Con la derecha de Fujimori o la extrema derecha de López Aliaga, entiendo que menos afinidad. Y con los que están más al centro, como el partido de Nieto o el de Ricardo Bermón Casinelli, que nadie sabe muy bien para dónde va. ¿Cómo ve esa situación a la hora de hacer alianzas, concertaciones para sacar leyes? A ver, yo no me niego al diálogo, nunca me he negado al diálogo, ¿no? Pero hay cosas que son normales, naturales, ¿no? Es como decir, postulaste a la uni y ya una vez que postulaste, solo tienes que escoger a qué facultad vas a ir y todo el trámite que viene. Ya estamos en el Senado. ¿Usted cree que necesitamos pactar para que alguien me diga, oye, ¿me puedes apoyar y firmar esta ley que voy a presentar, sea cual sea el Partido Democrático que nos la pida? ¿O usted cree que nosotros tampoco también podemos pedirla, no? O sea, esas cosas se van a dar. No estamos hablando de eso, creo. Estamos hablando en este momento del rumbo estratégico del país, dentro del Congreso y fuera de él. Y yo les digo, un rector con su voz levantó una propuesta que llegó a una situación expectante. Cometimos errores, pero es bastante lo que se hizo, ¿no? ¿Usted no cree que un senador puede hacer lo mismo un poco más? Levantar una voz, ¿no? Puede ser. Vamos a levantar la voz y vamos a plantear nuestras alarmas, ¿no? Y nuestra oposición cuando veamos cosas malas. Y tenemos por ejemplo, nuestro candidato Jaime Colchado es el diputado más votado, ¿no? Le corresponde la presidencia de la Cámara, ¿no? En teoría. En teoría. Si no lo hace, son formas que hay que criticar, ¿no? Por supuesto. Y vamos a levantar la voz, ¿no? De acuerdo. Y entonces eso es otra forma de hacer política. No se olvide que a veces, y lo está viendo usted, tiene un presidente que está de yapa, ¿no? Está pintado en la pared. Bueno, y a veces ocurren esas cosas. A veces la sociedad es más potente. A ver, voy a poner ciencia política. A veces la sociedad es más importante que el Poder Ejecutivo. La sociedad. A veces, por ejemplo, el gran discurso de Víctor Andrés Belaúnde, yo coloco a la universidad por encima del Ejecutivo y por encima del Congreso. Es una voz potente, ¿no? Es un mensaje potente. Hoy mismo en el escenario internacional, las concertaciones, Trump tiene todo el poder y sin embargo se empiezan a gestar elementos muy poderosos, ¿no? Y acabo de escuchar a un analista. pero los liberales de hoy no sé si le dirán a Víctor Andrés Belaúnde. O sea, y son otros tiempos. De acuerdo. No. ¿Los liberales de hoy son liberales para empezar? Sí, claro. Creo que ahí estamos un poco... Yo confío en qué. Por la calidad de liberales que tenemos, o por lo menos los más mediáticos, hay un desfase, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero creo que no está. Belaúnde Víctor Andrés ha sido citado a título de ejemplo de que hay una ruta, ¿no? Para hacerlo. Podría haber citado a cualquier otro, ¿no? Pero soy consciente que ese es un problema. Lo intentamos nosotros. Planteamos una alianza, de eso me autocritico por no persistir en lo mismo. Planteamos una alianza que iba desde Nuevo Perú hasta Libertad Popular de Rafael Belaúnde. Desde la izquierda me criticaron. ¿Cómo vas a ir con Rafael Belaúnde? Fue un error. ¿Por qué? Porque si estoy hablando del concepto de nación, de culminar ese proceso, de que sea más nación que Estado, necesito empresarios y necesito trabajadores. Y los empresarios tienen una ideología de centro o derecha, y los trabajadores normalmente de izquierda o de centro izquierda. Pero por un largo periodo tenemos que hacer eso. Mi ideología, mi fe, mi doctrina
vendrá después. Yo voy al pacto de unidad nacional con mi fe, con mi doctrina, y levanto un programa, que es lo que yo hice acá. Yo no abdico ni de mi fe ni de mi doctrina. Como Aya de la Torre cuando llamó a los intelectuales y a los profesionales y los socialistas. Creo que antes que él creo que también lo hizo Mariátegui, ¿no? Porque estuvieron juntos desde el editorial número 1 al número 16, estuvieron juntos. Entonces, ese llamado es un llamado a la unidad nacional, pero en este sentido, unidad nacional que no es unidad nacional con los corruptos, es la unidad nacional, los que quieren equilibrio de poderes, no legislación pro crimen, los que quieren gas para todo el pueblo, los que quieren carreteras, educación, salud, los que quieren ahora proteger la agricultura familiar. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿No estás de acuerdo? Mi hermano, sigue con tu carro. Eso es lo que le iba, yo me quedo con mi carro. Lo que le iba a preguntar, ¿no le parece que ahora más bien la dicotomía está entre, o mejor dicho, la tensión debe estar entre los que apoyan la corrupción y los que no la apoyan, por ejemplo? Recuerde usted lo que pasó cuando los partidos se precipitan y hacen alianzas que el pueblo ve como alianzas oportunistas por puestos públicos, se cae, ¿no? Entonces, importante es que quede para el pueblo y para ti mismo la convicción de lo que estás haciendo. ¿Y cuál es la prueba? A mí me dijeron, te van a decir que sí. Nadie va a decir que no. Ni Keiko te va a decir que no. Mira, pero hay un momento en la historia que si tú planteas proyectos concretos, grandes, que unifiquen al país, ¿quién se va a poner a combatir la anemia? Eso no tiene ideología, ¿no? Si tú sabes levantarlo, ¿qué haría yo? No lo levantemos ahora, nación, porque si lo levantamos nosotros, se van a negar por celo, porque van a decir, queremos perfilar políticamente. Hay que provocar que ellos lo hagan y nosotros lo firmamos. Pero digamos... Diferente, ¿no? Pero combatir la anemia es una cosa en la que todos van a estar de acuerdo. Pero por ejemplo, las leyes pro crimen, ahí ellos dicen que no hay ninguna ley pro crimen, que son leyes más bien pro derechos fundamentales de los investigados. Porque ahí hay intereses, dicen, ¿no? hay intereses y en el económicos. Tema del equilibrio de poderes igual, ellos dicen, acá no hay ninguna captura de otras instituciones. Donde hay entonces interés económico, el senador... Doctor López Chao, donde hay interés económico, ahí viene el problema. Claro. Lo que va a hacer un Senado democrático es levantar su voz y buscar lo que se llama el camino de la desobediencia civil. Mover con la sociedad, hablarle a la sociedad, y vendrán los que tendrán que venir. Punto. Y siempre levantando lo mismo, demostrándole al pueblo, te están tomando el pelo, te están engañando, no es posible. Y a los compañeros que son más radicales, por favor, debatir con ellos. No es posible pensar solamente en distribución. Mi última pregunta rápidamente. Usted dijo hace un momentito sobre Roberto Sánchez. Si vas en ese carro, vas a fracasar. ¿En qué carro? ¿A qué se refiere? En el carro del populismo, por hablar genéricamente, ¿no? Okay. El carro tiene que ser de producción y productividad. ¿Y se refiere a sus compañías también? ¿A los pasajeros, a su copiloto? A quien sea. Hay que levantar el programa de producción y productividad. Yo le diría, si hubiera estado en segunda vuelta en el pellejo de Sánchez, uno propone lo que hubiera hecho. Ya pasó, no tocó la suerte, y le propongo sinceramente lo que hubiera hecho. Nomar un premier que no sea de mi partido. Premier, respetados por todos, pero le pediría a ese premier, ¿está de acuerdo con la autonomía del Banco Central? Sí. Premier, ¿está de acuerdo con el libre de poder y retirar la ley por crimen? Sí. Ok, vamos contigo. No necesito más. No me importa si eres de la U de la Alianza. Basta con estas convicciones, porque son centrales, no son declarativas, son medulares para la evolución del país. Y vamos a tratar de fundar partidos políticos de verdad. A la juventud, ¿cómo se lo voy a dejar yo? Un partido consolidado, ¿no? Donde se formen, donde se comprometan, donde luchen por la justicia social, ¿se entiende? Porque el problema central es otro. Voy a decirlo siempre, el problema central es de la nación, no es solo de gobernabilidad, es un problema del Estado. Bueno, mi última pregunta también, por favor. Para ir cerrando, ¿cómo se están preparando para las elecciones regionales y municipales? Sabemos que Susel Paredes es la carta de Ahora Nación para Lima, ¿no? Para la Municipalidad de Lima, pero ¿qué más? ¿Qué otras figuras tienen o están considerando para regiones y municipios?
Bueno, ya se cerró la lista, ¿no? Ujú. De los candidatos al municipio, los candidatos a la región. Hay buenos candidatos, creo yo, en Ayacucho, hay buenos candidatos en Arequipa, hay buenos candidatos en Puno también, ¿no? Y entonces nosotros esperamos que esos candidatos den lo que tienen que dar, ¿no? Y esa es la segunda oportunidad de Ahora Nación, esa contienda electoral que se avecina. Es lo que le corresponde a un partido político, ¿no? A mí me corresponde ahora recorrer el país, dar las gracias, visitar a la gente. Mañana vamos a estar en la marcha por el Día del Trabajo, vamos a acompañar a Luis Villanueva, vamos a estar en la Plaza 2 de Mayo. Ya no estoy en campaña, con mayor razón tengo que estar, justamente, ¿no? Y vamos a marchar de la Plaza 2 de Mayo al monumento a José Carlos Mariátegui en 28 de julio. ¿Y se animaría a volverlo a intentar en el 31? Eso solo Dios lo sabe. A mí me corresponde mostrar voluntad y coraje para levantarse y continuar. Tener 4 senadores, tener 10 diputados y haber contribuido a sacar del Congreso a partidos que eran parte de por estos no, y con mucha plata, es un logro que hay que valorar, ¿no? Interesante. Van a hacer mañana la ruta que hacen o que hacían históricamente los partidos de izquierda. Interesante. Van a terminar en el monumento a Mariátegui. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, por favor.